Hola, buenos días, amados hermanos, hermanas. Qué lindo transitar este camino, esta enseñanza de un curso de milagros. Hoy tenemos la lección número 13. Bienvenidos todos a esta senda del deshacimiento de la mente errónea, del ego, el deshacimiento del miedo para volver al amor presente. Estamos muy contentos por todas las personas que están unidas con nosotros, practicando, estudiando estas lecciones maravillosas. Para todos los que están comenzando con nosotros, como siempre, pues si pueden leer el texto a la par, es súper importante. Y bueno, siempre preguntarle a tu mente, a tu guía interno, qué leer, si el texto o el manual del maestro. Pero el curso nos indica que a la par de las lecciones podemos ir leyendo el texto. Comenzamos desde el capítulo 1, 2, 3, así en orden. Vamos a hacer la invocación de la página 30 para iniciar este estudio. Bueno, acá está Carlitos, nuestros maestros que están en Cali. Y después de la lectura, seguimos a la oración de la página 30. Hola Buenas maestros, Hola, noches. ¿cómo buenas noches están? para todos. Buenas Estamos noches a todos. organizando nuestro set de grabación. Muy bien. Bueno, tomamos una respiración de alegría, de dicha, de paz. Pues vamos a estudiar la lección número 13. Ok. Nos ponemos cómodos. Siempre que le dediquemos tiempo a estas lecturas, pues nos ponemos cómodos, ¿no? Y nos entregamos a este proceso de sanación, de curación. Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. 1. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. 2. El reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían, entre comillas, entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. 3. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para ello, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él.
3. Ok. Es necesidad, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo de atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Ya habíamos leído el párrafo, pero pues vamos a finalizarlo. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. 4. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin que excedan un minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego, abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con, un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. 5. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarías por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. 6. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto, de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Respiramos profundo. Pues estas palabras llegan a nuestra mente como bálsamo, como palabras de luz, para que empecemos a descubrir qué sucede cuando tenemos miedo, qué sucede cuando nos sentimos angustiados, preocupados. Con estas palabras empezamos a entender por qué hemos sufrido, por qué creemos que los demás sufren y nosotros junto con ellos. Para esto son estas lecciones, para abrir nuestra mente, permitir que la luz llegue y se obre el milagro de amor. Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. Pues claro que sí. De ahí proviene todo el mundo, todo el miedo que sentimos. De ahí proviene toda la locura, todas las guerras. Porque, porque hemos puesto nuestros significados carentes de amor allá afuera. ¿Y cuáles son esos significados? Ataque, separación, juicio tras juicio, sintiéndome yo diferente a mis hermanos. Por eso son las discusiones en la familia o en el mundo, porque creo que mi hermano está allá abajo o allá arriba. Entonces, al no experimentar la igualdad, ¿qué pasa? Pues me queda solamente el ataque. Siento miedo, siento presión. Entonces, ¿qué hace el ego? Experimenta la ira. Un mundo sin significado engendra temor. ¿Cierto, hermanitos? Correcto. Cierto. Ha parecido esta ha sido una de las lecciones, la 12 que acabo de pasar, que precisamente era el preludio de esta. Ha sido una de las lecciones que más comentarios ha traído sobre la aparente dificultad de lo del mundo sin significado. Y ahora esa lección no se soltó, esa frase no se soltó, es necesario profundizarla, porque nos hemos ido dando cuenta que
precisamente el significado que le dimos a las cosas era solamente nuestro, eran nuestras propias proyecciones, nuestras propias ideas, y cuando le quitamos entonces ese significado que tienen las cosas para nosotros, obviamente nos damos cuenta de que está vacío, de que no puede tener significado de por sí. Y entonces nos genera esa, me encantó esa palabra que ya llegaremos a ella en el párrafo 2, pero esa ansiedad. Eso es lo que algunos han experimentado al practicar esta última lección que pasó, y aparentemente esta también va a generarnos cierta incomodidad. Nos está preparando todo el ejercicio, nos está preparando para una incomodidad, porque viene este conocimiento a decirnos, ¿sabes? Ahorita yo sé que vamos a llegar a ello, pero es que me pareció fabuloso cómo Jesús la va llevando. Sabes que es que esto tiene que ver con tu relación con Dios, con tu relación con lo eterno, con tu relación con tu verdadero ser. Tremendo. Aquí se nos habla de temor, ¿no? De que un mundo sin significado engendra temor. Y es interesante podernos preguntar si realmente le hemos dado lugar a esa palabra en nuestras vidas. Temor, bueno, sinónimo de miedo. Entonces, ¿realmente hemos reconocido el miedo en nuestra vida o no? O lo hemos llamado de un montón de maneras. No, es que estoy molesto, estoy incómodo, me siento triste, o estoy, no sé, cualquier calificativo de todos estos que hemos utilizado en esta práctica de las lecciones. ¿Hemos usado esa palabra o no? Porque realmente nos cuesta reconocer que es miedo. Realmente nos cuesta reconocer que todos esos pensamientos sin significado lo que engendran es temor. Entonces, temor disfrazado de un montón de otros calificativos. Es la primera vez que se nos habla de temor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en las lecciones anteriores todo ese caudal de emociones y de contradicciones que se generan de ver un mundo sin significado, de ver lo que yo he querido ver, de ver que afuera no hay nada, sino que yo estoy pensando pensamientos errados y estoy fabricando todo un mundo que no se percibe correctamente. Entonces, si esta lección nos dice que todo eso engendra temor, entonces a todo lo podemos llamar por el mismo nombre. Pensemos a ver si realmente reconocemos el miedo en nuestras vidas. Y si no, pues es el momento de que vayamos mirando esa posibilidad a través de la práctica de esta lección. Yo vi algo en la última frase que me gustaría también resaltar, y es la parte donde nos dice las dos últimas. Entonces, puedes pensar, y lo lógico es eso, y ha sido los comentarios que hemos tenido en los grupos. Bueno, si esto lo dice, de que esto no tiene significado, entonces es porque no existe, ¿verdad? Sí, claro, pero yo lo veo que existe. ¿Por qué me dices que no existe lo que yo estoy viendo que existe? Mira lo maravilloso que nos lo explica aquí. De eso no se deduce de que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. O sea, sí podemos percibir este mundo. Este es un mundo de percepción. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Si lo llegamos a reconocer como el mundo que es irreal, podríamos entender que la percepción que tenemos de él es igualmente irreal. Está allí, creemos en ella. Eso es lo que nos dice Jesús en varias ocasiones cuando estén en el texto. Él les va a decir, por ejemplo, en una que es fabulosa, nos dice, yo sé que el miedo no existe, pero tú no, porque tú crees en él. Yo sé que este mundo no existe, tú no, porque tú crees en él. Y en otra parte del curso nos dice, tú no puedes hacer otra cosa más que creer en aquello que fabricaste. Por eso es que nos vemos, aún a pesar de estas lecciones y a pesar de lo que ya llevamos dándonos cuenta a través del entrenamiento, que la percepción depende de nosotros, aún así nos resistimos a esa idea. ¿Cómo es posible que esto no va a existir si yo lo estoy percibiendo? Ah, porque lo que pasa es que es nuestra creencia, es nuestra fabricación.
En la frase, en el texto, en el párrafo 2, ahí se explica muy bien esto que estamos compartiendo. El reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa, y aquí esta frase es clave, representa una situación en la que Dios y el ego se desafían. Y esto es lo que nos está sucediendo. Pues nosotros habíamos creído que nuestras proyecciones de separación podían ser reales. Hemos creído que este mundo de nacimientos, de enfermedad, de muerte, separación, pérdida y abandono, que esto está al comienzo del curso, es el mundo, o sea, es el mundo que es real para nosotros. Hemos creído que el ataque es posible, que la ira es posible y que me encuentro separado de mi padre. Y como alguno de ustedes dos decía, claro, o sea, creo que es posible que estoy separado de Dios porque también me siento separado de mis hermanos. Y el curso nos lleva a esta idea preciosa que para llegar a Dios llegamos a través de nuestros hermanos, ¿no? Que si amo al Hijo, estoy amando a Dios, y si amo a Dios, estoy amando al Hijo. Pero bueno, este es el pensamiento que vamos a recuperar, volver a reconocer. Pero es necesario que entendamos que fabricamos un mundo separado de los pensamientos de Dios, que es toda esta locura, todo el ego, es esto, ¿no? Estos pensamientos que nos dan temor porque creemos que son reales. Entonces me separo de mis hermanos y creo en esa separación. Los juzgo y creo que ese juicio que estoy poniendo en cualquier parte de la creación, de la filiación, puede ser real. Pues no, se nos va a llevar a que reconozcamos que nuestros pensamientos, que no pensamos y nuestra fuente no son reales. Eso es lo bueno. Entonces, esto puede engendrar temor, porque es como enfrentar nuestro sistema de pensamiento que protegemos, con el que nos levantamos y con el que somos, dicho, nuestra armadura contra el mundo, y lo vamos a enfrentar al sistema de pensamiento del amor, de la verdad. Entonces, esta incomodidad es que mi sistema de pensamiento, que es el ego, el miedo, lo estoy viendo por primera vez y estoy reconociendo que yo no soy ese miedo, que yo no soy ese sistema de pensamiento, que como decía la lección de ayer, debajo de tu palabra está la palabra de Dios. Qué bello eso, ¿no? Debajo de mis expresiones que me he inventado está la verdad, que es la palabra de Dios. Y esa es la que realmente es real, esa es la que hace parte de nuestro verdadero ser. Pero es necesario antes hacer estas lecciones que son, por así decirlo, tan crudas, porque se requiere que reconozcamos que tenemos miedo, como tú decías, Carlito, en el capítulo 3 o 4, dice que es necesario que reconozcas que tienes miedo, porque ¿qué hemos hecho? Hemos tapado, hemos puesto debajo del tapete todo nuestro desamor, nuestro miedo, no queremos ver, no queremos ver este sistema de pensamiento de miedo, lo hemos escondido, ¿sí? Pero ahora se nos dice, no, puedes levantar el tapete, pues no lo dice el curso, ¿no? Pero levanta el tapete que vamos a limpiar todo este sistema de pensamiento, de pensamientos temerosos oscuros que has tratado de esconder con los que te defiendes y vamos a llevarlos a la sanación. Correcto, así es. Aquí hay una cuestión que también está interesantísima y es, ya empieza a hacernos una aparente relación entre Dios y el ego, la relación que nosotros hacemos en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente tenemos esos dos grandes contrincantes, una voz que me lleva al amor y la otra voz que no me lo deja, una voz que en los ejercicios me dice que me siento bien y la otra voz que de inmediato, pero aquí está fallando algo y de inmediato otra vez me siento mal. O sea, parecemos ahora fluctuar entre dos fuerzas. Quisiera que hay un altercado. Aquí nos habla de la situación entre Dios y el ego donde parecen desafiarse entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío que provisto por tu falta, por dicha falta. Entonces, tenemos esa aparente sensación dentro de nosotros y es una a la que nos lleva a reconocer varias veces el curso. Y una de las cuestiones interesantísimas que podremos ir viendo a medida que avancemos en el estudio de la teoría del texto es que es únicamente aparente. Dios no está en conflicto con nada. Dios no puede estar en conflicto con nada porque Dios no tiene opuestos.
Dios no está en conflicto con nada porque Dios es amor y todo lo que crea es amor. Y no puede estar en conflicto con un sueño, así como un padre dándose cuenta de que su hijo o su hija están con una pesadilla en la que se mueve, aparentemente tiene un sueño difícil. Él no se pone en conflicto con los elementos del sueño que puede estar teniendo mi hijo allí. Sencillamente yo sé que no está pasando nada. Yo sé que ahí es un sueño lo que se está viviendo, por lo tanto no hay daño alguno. Sin embargo, pareciese ser que vemos en nuestra mente ese conflicto y sentimos eso y lo expresamos muchas veces a lo largo de nuestra vida en muchos casos. Es que yo sentía por un lado algo, pero después la embarré, decimos por ejemplo acá. Hice algo que no debía aparentemente hacer. Pero resulta que no hay tal conflicto de las cosas que iremos aprendiendo en el entrenamiento. Hemos decidido sufrir sin necesidad por darle cabida al miedo. El miedo parece ser quien ha hecho de este mundo un aparente mundo que hemos llamado real, pero que no lo es. Entonces, si en algún momento te has sentido temeroso y separado, que es una palabra que utiliza aquí, que me parece súper importante, la palabra separados, ¿sí? ¿Separados de qué? ¿Y separados de quién? ¿Alguna vez te has sentido separado? Piensa en esa sensación de separación. Puedes darte el permiso de observar esa sensación de estar separado. ¿Cómo te sientes al estar separado de aquello que amas? ¿Verdad que no queremos seguir sintiéndonos así? Nos sentimos separados de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de las personas que vemos en la calle. Miramos como ajeno a quien va en el bus a nuestro lado, quien se sube al ascensor con nosotros, viendo en un almacén. Te sientes separado, te sientes excluido, te sientes único ser, individual. ¿Verdad que no? No nos corresponde. Eso no nos corresponde. Ese es el miedo que ha hecho que nos aislemos, que nos encerremos en esa burbuja, aparentemente queriéndonos proteger del miedo que nos genera absolutamente todo. La lluvia, el sol, las palabras, las personas, los animales, las cosas. Ese miedo que no nos deja avanzar, ese miedo que no nos deja recordar nuestra verdadera esencia. Ya sabemos que el miedo no es real. Esta lección nos dice y nos recuerda que ese mundo sin significado es solamente un mundo de temor. Y ese temor nos lleva a la separación. Yo sé que nadie quiere estar separado. ¿Nos hemos separado? Realmente no. Nos sentimos separados, pero jamás nos hemos separado. Esa fuente habita en nosotros. Esa divinidad está en ti y está en mí y nos une a todos como una red invisible. Ahora lo que estamos haciendo es conciencia de esa verdad que nos une, de ese amor que nos une, de esa paz que somos y que nos merecemos por herencia propia. Vamos a recordar, estamos recordando y el propósito es en la práctica de esta lección, de las anteriores y de todas las que están por practicarse. Quisiera aprovechar porque este párrafo nos está llevando ya de lleno a la idea del ego. Y la parte 3, la frase 3 de este párrafo nos habla de que el ego se abalanza frenéticamente para establecer las propias ideas, temeroso de que de otro modo
el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Mira que ya se nos ha dicho que se puede generar ansiedad con estas lecciones. Esa ansiedad no proviene de ti, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú no podrías tener algo que te pudiese hacer daño. Esa ansiedad proviene del sistema de pensamiento en el que te has acostumbrado a trabajar. Y algunos han preguntado si hay relación entre una lección y un capítulo en especial, y en realidad no, se trata de un todo. Pero para quienes quieran de pronto ahondar en esto, les recomiendo el capítulo 11 del texto, que de hecho se llama Dios o el ego. Y solamente un pedacito de la introducción dice así. Recordemos que la lección nos está diciendo que va a haber una ansiedad, que ahí vamos a notar aparentemente un conflicto entre Dios y el sistema de pensamiento que tienes, y que ese sistema de pensamiento esto que estás sintiendo es el frenesí del sistema de pensamiento, que estás sintiendo que cuando tú te des cuenta que en realidad todo es un vacío, él tendría a desaparecer. Porque es el sistema que te hace percibir, es el sistema que te hace ver lo que no es el sistema que te hace pensar como hasta ahora pensabas. Y dice, o Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. O Dios está loco o el ego lo está. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Por eso aquello de que yo puedo ser bueno y a la vez ser malo, y que ese es en realidad el sentido de la vida, hoy amaneces bien y mañana amaneces mal, como decía Neruda acerca de su poema, de que hoy amanezco de esta manera y mañana estaré de esa. No, esa no es la verdadera naturaleza que tú podrías tener como hijo de Dios. Tu única naturaleza es la dicha, la paz o la seguridad en un futuro total en manos de Dios. Entonces mira lo que nos dice, son dos sistemas de pensamiento muy coherentes, cada uno, pero totalmente opuestos. Y ninguno admite una parcialidad, que yo pueda estar aquí hoy contigo, ego, y mañana estoy contigo, Dios. No, hoy decidí levantarme enojado y arrasar con lo que se me atraviese, y no, mañana entonces voy a amanecer como un angelito. Dice, recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi Padre? Y serás fiel al Padre que elijas. El curso de milagros nos dice a nosotros que a cualquiera de estos dos sistemas de pensamiento es a quien le preguntamos quién soy. Si le pregunto quién soy al ego, él me dirá, eres un cuerpo, tu único destino es nacer, reproducirte si quieres y morir. Y normalmente morirás, si mueres de viejito, morirás bien mal. Morirás después de muchas enfermedades, una vida atroz. En cambio, cuando le pregunto al sistema de pensamiento de Dios, del Espíritu Santo, ¿quién es mi Padre? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Dice, tú eres espíritu, eterno, invulnerable, por siempre amado y por siempre amoroso. Y no estás sino teniendo un mal sueño en este momento. Precioso. La frase en el párrafo 3. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. O sea, es esencial que reconozcamos que hay un sistema de pensamiento ego que contiene todo el dolor del mundo, pero al ser ilusorio no tiene significado y que lo aceptemos sin temor. O sea, que nos demos cuenta que no le tengamos miedo al miedo, que no le tengamos miedo a todo lo que hemos dotado con nuestros significados de separación, con significados atroces, con significados de muerte.
No, es un sistema de pensamiento, son ideas que no tienen una fuente, que no tienen un cimiento verdadero. Y eso es lo que se nos pide aquí, que son pensamientos sin, el curso dice que no tienen contenido, sin contenido, y que lo aceptemos sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Acá se nos está diciendo que este mundo es una ilusión, que todo lo que percibimos en la forma, en las formas, en los objetos, en lo que se transforma, en lo que nace y muere, lo hemos abarrotado con estos pensamientos y que nos dan imágenes que realmente no existen. Estamos en un sueño. Este es un sueño donde hemos puesto imágenes y les hemos dado a cada imagen, le hemos dado como le hemos dotado del debería ser, el debería hacer. Esto debería ser así, esto acá, esta persona debería ser así, estas personas que me rodean deberían ser así. Le hemos puesto nuestros propios pensamientos, ¿no? Los deberían. Pero está el sueño. En el sueño solamente vamos a contemplar imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Y acá se hace referencia que este mundo que hemos construido de comienzos y finales, lo hemos hecho tan perfecto que para que nos dé seguridad, ¿no? Hemos hecho este montaje, este montaje como en los estudios donde hacen las filmaciones y las grabaciones, que es todo perfecto. Este mundo lo hemos hecho muy bien, muy bien diseñado, fabricado, para creer que es real, pero que con este mundo que es real, aparentemente, suframos, ¿no? Y mantengamos vigente el sistema de pensamiento ego. Pero si nos damos cuenta, aquí todo lo que existe, todo, todo muere, se transforma, todo desaparece. Aquí esto es un polvillo de la nada, como dice el curso. Esto es un sueñito, una ilusión. Aquí la montaña frondosa que hoy vemos, hace 3.000 años o hace 1.000.000 de años, era sal porque era mar, ¿sí? La flor que tenemos hoy ya va a estar marchita dentro de una semana, ¿sí? Acá todo se transforma. Y ese es el mundo que nos hemos aferrado, ¿sí? Que defendemos. Pero hay un mundo y hay un sistema de pensamientos y una palabra de luz que es la que se nos va a dar como reemplazo del mundo que percibimos. ¿Y cómo hacemos para saber si estamos separados de esa divinidad que hay en nosotros? Respuesta rápida. Porque sentimos aguda ansiedad. Entonces, cuando nos sintamos así, ya sabemos que nos estamos sintiendo separados, pero que eso no es posible. O sea, ante cualquier sensación de temor, nos estamos creyendo separados de la divinidad y no es posible. Démosle el nombre que le demos, ¿sí? Cualquier calificativo. Y si sentimos resistencia a practicar, pues entonces recordemos una figura. Yo le explicaba a mis niños que tienen 4 y 7 años, como para que me entendieran esto del pensamiento egoico o del pensamiento amoroso, les proponía un ejemplo de un interruptor. ¿Qué hacemos con el interruptor de la luz? Lo encendemos o lo apagamos. Entonces, es sencillo. Cuando nos sintamos en el miedo, podemos usar el interruptor para apagarlo, ¿sí? Y para encender. El encender, digamos que va asociado al amor y a la paz, que representa el amor. Y el apagar el interruptor, entonces sería como el ego, el miedo, la oscuridad, ¿sí? Y ellos pues lo entendieron muy bien. Así que podemos usar, si el ego tiene esos dispositivos de seguridad, nosotros también podemos usar el interruptor del amor y el interruptor del ego, y activarlo va a depender exclusivamente de nosotros. Nosotros podemos entrar a la habitación y dejar el interruptor en off, apagado, o
podemos encenderlo si queremos y depende solamente de nosotros. Encontré una parte de miedo y conflicto en el capítulo 6, capítulo 2 y en el epígrafe 6. Se titula Miedo y conflicto. Dice así, está hablando Jesús. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Hay una cuestión que se nos recalca en el curso y es que el miedo es la emoción de la cual surgen todas las demás. La psicología, de hecho, nos ha dicho que cuando atacamos a algo o a alguien o tenemos ciertas aprehensiones acerca de unas personas X que sean, es porque hay miedo en nosotros. El famoso miedo a lo desconocido es lo que nos hace llevar al ataque. De ahí se produce la ira, de ahí se producen todas las emociones. Resulta que cuando venimos ante la ayuda no se me puede prestar si yo estoy con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo elegí yo. ¿Cómo entonces puedo hacer para llegar a la ayuda? Empezar a perdonar. Empezamos a perdonar todas las ideas, todas las circunstancias, todas las cosas que me dan miedo, que me producen esta emoción negativa. Esa emoción que me impide poder entregarme ahorita sí a escuchar la voz, a entregarle mi control a Jesús. Empezar a soltar esas cosas a través de la llave que nos abre la celda en la que nosotros estamos. Entonces nos dice que la presencia del miedo indica que hemos elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. ¿Recuerdan lo que hablábamos ahora del ego? De si le pregunto qué soy, eres un cuerpo destinado a morir. Si le pregunto a Dios qué soy, eres un espíritu eterno. Entonces, significa que he escogido mejor al ego para que me diga lo que soy. Y al creerme un cuerpo, obviamente siento miedo porque lo único que veo es ataque, me veo vulnerable. Por eso necesito entregarme a la idea de mi verdadero ser. ¿Cómo voy soltando estas ideas? A través del perdón. A través del perdón me deshago de ese pasado que me dice que soy lo que no soy y entonces empiezo a descubrir lo que sí soy. Y por eso, como ustedes han visto, los que están empezando a practicar el perdón ya, con los pasos del perdón, yo invoco al Espíritu Santo para que sea mi ayudador en él. Pero es importantísimo esta lección con respecto a cómo nos está mostrando el miedo, porque no se nos quita. Ahora tú dices, ¿y por qué no se me quita? Porque crees en él. No es que no se te pueda ayudar, es que mientras tú lo tengas aferrado, ese no se me quita significa que no se te puede arrebatar porque es tu decisión tenerlo. Y una de las cosas con las que fuimos dotados al nacer en nuestro Padre, al ser creados, fue la libertad. Porque si nos pudiera quitar esto, este mundo desaparecería, pero no nos va a quitar lo que es nuestra decisión. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que me ayudes? Soltarlo, entregarlo. A mí nadie me quita lo que yo tenga aferrado. Jesús nunca me arrebatará mis cosas porque son mías, porque las amo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Él me ayude? Te entrego, me suelto. Entrego esto para que decidas en favor de Dios por mí. Como dice la oración del perdón. Bueno, gracias Carlos, gracias Andreita. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Esta es una idea que se nos presenta por primera vez y el curso pues es muy claro en que dice que le tenemos miedo a Dios, ¿no? Que tenemos miedo a la venganza de nuestro Padre. Y el miedo es que nuestro sistema de pensamiento del miedo pareciera como si fuera una guerra con el sistema de pensamiento del amor, pero el miedo no es real, el amor sí es. Entonces, tenemos un Padre que nos ama,
un Padre que no nos, que nos ve en la luz, en la perfección. No hay un juicio que nos vaya a atacar de parte de nuestro Padre. Él solamente es amor y precisamente este sistema de pensamiento es irreal. No va a haber un juicio porque hemos pensado sin amor. Lo que pasa es que vamos a creer que en el miedo, y como Carlos y Andrea lo decían, es una ilusión. Todo el sistema de pensamiento del ego es una ilusión. Entonces, bueno, a experimentar esta lección preciosa que está removiendo todos los escombros de nuestras creencias, de todo lo que hemos ocultado en nuestra mentecita, para que la luz del amor, pues, deshaga todas estas ilusiones. Andreita, ¿quiere decir algo para despedirse? Sí, claro que sí. Mira, yo tenía miedo antes de ese Dios castigador. Yo tenía muchísimo miedo porque yo sentía que había un Dios que me observaba todo el tiempo lo que hacía y lo que no hacía. Y que si actuaba de cierta manera, entonces me iba a recompensar. Y si actuaba de otra manera, pues me iba a castigar y me iba a llevar al infierno. Y digamos que de alguna manera uno se lo niega y uno dice, no, eso no puede ser así, pero en el fondo está esa creencia de miedo en ese Dios castigador. Entonces, cuando llegué al libro, una de las cosas que más me alegraron fue precisamente eso, saber que Dios no es un ser castigador, no es un Señor que me está observando allá con unos binóculos todo el tiempo, que está alejado de mí, que el cielo es un estado de conciencia que no tiene nada que ver con personajes castigadores, ni mucho menos. Entonces, para mí fue un aliciente saber que no tenía que tener miedo de Dios, sino todo lo contrario, que no me estaba juzgando, que me estaba viendo todo el tiempo con ojos de amor y que no podía ser de otra manera, porque si este mundo es ilusorio, ¿qué puede decir él? Si tu hijo está teniendo una pesadilla en donde se está soñando que es el malo del paseo, ¿tú lo vas a juzgar por eso? Nunca. Tú le vas a decir, era un sueño. Y eso mismo hace Dios con estos sueños ilusorios de miedo y de terror que estábamos teniendo. Nos dice, no te preocupes, es un sueño, solamente un sueño. Y no vas a recibir castigo alguno y el único juicio que vas a recibir es aquel de que eres inocente y eres un santo y eres perfecto y eres la totalidad. Entonces, qué maravilla que esta lección nos venga a decir hoy esto. Amén. Muchas gracias, hermanito. Nos vemos en la próxima transmisión. Feliz noche, feliz día, feliz Bueno, instante feliz santo. noche. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.